Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Seguimos con nuestros devocionales, como lo hemos tenido cada día. Ahora yo traigo este devocional acerca de fortalecernos en Dios y que se encuentra ahí en 1 Samuel, capítulo 30. Fortalecernos en Dios en estos momentos. Sabemos que nuestra sociedad, nuestra humanidad está pasando una situación difícil con esto del virus, pero nosotros en nuestras casas necesitamos fortalecernos en Dios. Y ahí en el capítulo 30 de 1 Samuel nos habla una historia de David y de sus hombres. Ellos salían frecuentemente a las batallas, pero en una ocasión ellos regresan a su casa, y cuando ellos regresan a su casa se encuentran que su casa es quemada, es saqueada por sus enemigos, y también se encuentran que se han llevado a sus hijos y a sus esposas. Y empiezan a tener un caos. Toda la gente empiezan a pelear en contra de David porque le empiezan a echar la culpa y empiezan a angustiarse tremendamente. Y ahí en el 34 nos habla, dice que entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Nos habla aquí la palabra de Dios que ellos se angustiaron tanto que lloraron hasta que ya no tuvieron fuerza. Pero los hombres que acompañaban a David le echaban la culpa de lo que estaba sucediendo, que era culpa de él. Pero David no tomó acciones por su propia cuenta, sino que David se fortaleció en Dios. Y esto es lo que nos habla el versículo 6. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Aquí nos habla la palabra de Dios, hermanos, que David se fortaleció en Dios. Y David se fortaleció en Dios, hermanos, ¿cómo? Esa es la pregunta, y eso es lo que yo te traigo esta tarde. Yo te vengo a decir cómo se fortaleció David. Y vemos a través de los salmos, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo David exalta a nuestro Dios, cómo David se fortalece en nuestro Dios. Y hay maneras en las que nosotros podemos fortalecernos en Dios en estos momentos. Y yo te traigo 5 pasos cómo fortalecernos en Dios. Y el primer paso es admitiendo la necesidad de Dios. Necesitamos admitir que necesitamos de Dios. En los devocionales anteriores el pastor nos hablaba, ¿verdad?, que el domingo pasado mucha gente estuvo buscando de Dios. Mucha gente se conectó a través de las redes sociales, a través de el internet para ver los servicios, porque la gente está necesitada de Dios. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos admitir primeramente que necesitamos de Dios. Isaías nos habla acerca de esto, 41:10, dice, no teman porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victorioso. Entonces nosotros tenemos que admitir esto, hermanos. Nosotros tenemos que admitir que necesitamos de Dios. La segunda paso que yo te traigo es que profundicemos en la palabra. David se profundizó en la palabra de Dios. David buscó a Dios, buscó a Dios primeramente. Él supo que necesitaba de Dios. Él no podía hacer todo con sus propias fuerzas ni con sus hombres ir a pelear, sino que él fue y consultó a Dios. Y es lo que nos habla el verso 6, que David fue y se fortaleció en Dios. Y como yo te dije ahorita, ¿cómo? Él buscó a Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Crónicas 16:11, refúgiense en el Señor y en su fuerza busquen siempre su presencia. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscarlo para fortalecernos. Tenemos que profundizar en la palabra. Tenemos que conocer a Dios en estos momentos que estamos pasando. En estos momentos donde estamos en nuestros hogares, nosotros tenemos que profundizar en la palabra. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para fortalecernos en su palabra. Tenemos que buscarlo a Él como David lo buscó. David consultó a Jehová. Nosotros tenemos que consultar a Dios, hermanos, en estos momentos difíciles. Nosotros tenemos que buscar a Dios porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Pero nosotros tenemos que aprender también de Dios y tenemos que profundizar en lo que Dios quiere para nosotros. Que el Señor les bendiga.